Muy buenas tardes, bienvenidos a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de un país, le decía a mi invitado, Gabriel Gasabe, ya saben quién es. Le decía que he viajado varias veces a Argentina y tanto a mi esposa como a mí es un país que nos fascina. La pasamos muy bien, realmente la pasamos de maravilla cada vez que vamos allí. Aparte de que se come, señores, como en el paraíso me imagino que habrá de comerse. Gabriel, gracias por estar acá. No, un gusto, Pedro, tenerte. un honor para mí estar en tu programa. Y ya que estamos hablando de Argentina, háblame cómo se encuentra en este momento tu país después que salió de esa tormenta aciaga, problemática y totalmente inapropiada de la familia Kirchner. Bueno, Pedro, a ver, no es fácil ni sencillo salir de esa tormenta. Piensa que en los 209 años que tiene la Argentina, que su independencia fue en 1816, casi el 20% estuvo gobernado por el peronismo, en sus distintas variantes, Menem, Kirchner, Duhalde, etc. Los cubanos les ganamos a ustedes. Sí, bueno, claro, claro. En Cuba solo hemos tenido república un 20% de nuestra historia. El resto ha sido controlado por Fidel Castro y sus esbirros. El primer gobierno de Juan Perón se inició en 1946, es decir, el año próximo celebraría tristemente 80 años, y la mitad de esos 80 años gobernó el peronismo, el 50%. Es horrible. Y la democracia que llegó al país en 1983, luego del último gobierno militar, que ya lleva 42 años, el 65% fuimos gobernados por peronistas. Es decir, el peronismo es gran responsable de la crisis que ha tenido la Argentina, a pesar de que cuando está en la oposición parecería que está en un mundo de fantasía y lo único que hace es criticar y tratar de erosionar el poder que le ha ganado. Digamos, el peronismo no tolera no estar en el poder. Es un adversario terrible en la oposición. Como oposición es destructiva, no aporta nada y permanentemente está contando los días para regresar al mismo. Hay gente que tiene vocación de poder y que lo único que le interesa es ejercerlo y bueno, para mal de la nación, ¿no? Pero como reflexionamos contigo, en definitiva ha sido en los pueblos los que han sostenido tanto la tiranía cubana como estos regímenes en la Argentina. Y bueno, hay cosas que están permanentes en la Argentina y que por suerte tal vez un poquito, no por convicción sino por hartazgo, están cambiando, de que el Estado podría solucionarlo todo, de que imprimir dinero, a pesar de que eso genera inflación, es una forma de salir adelante y supuestamente ir progresando en el día a día con aumentos salariales o con empleo público. Esas cosas, como te digo, no porque la gente lo esté reflexionando mucho, sino porque ve que no le funciona. Están cambiando y han permitido... La experiencia los está obligando a cambiar. Exactamente. La persona que recibe dádivas del gobierno ve que con una mano el gobierno le ofrece esas dádivas, pero que con la otra está imprimiendo dinero que le diluye el poder adquisitivo de esa dádiva. Entonces, en algún momento se han planteado esto, ya no funciona. Tú me decías que la mayor parte de la historia, o una buena parte de la historia argentina, ha estado controlada por el peronismo, pero dentro de ese peronismo yo distinguiría con todo respeto a la familia Kirchner Fernández. Yo creo que Kirchner Fernández, desde afuera lo digo y puedo equivocarme tranquilamente, Kirchner Fernández ha sido lo peor del peronismo. Sí, bueno, a ver, si dejamos de lado la tiranía de Perón... El propio Perón, que fue el peor de todos. En aquella época fue muy jorobada, ¿no? Y de mucho autoritarismo y de mucha violencia y de prisión para la oposición. Pero sí, si dejamos de lado al fundador del partido que copió el modelo de Mussolini tras su paso por Italia como militar, los Kirchner han sido lo peor, y que los Kirchner, a ver, han sido renuentes de ser peronistas puros, porque Cristina Kirchner ha hablado con insultos del general Perón porque lo odiaban por militar. Digamos, es una cosa medio rara. Es decir, el peronismo es como una franquicia
que un día venden hamburguesas y otro día venden pizza, pero la franquicia sigue teniendo el mismo nombre. El producto que venden bajo esa denominación va cambiando y los Kirchner han sido más izquierdistas, porque Perón no era izquierdista. Primera vez que charlamos y realmente voy a decirte algo que lo he conversado en más de una ocasión con algunos argentinos, en particular con mi hermano Pedro Ilaborda, que es un periodista argentino muy notable. Y yo le decía a Pedro, yo temo, porque el castrismo va a terminar. Cuando termine el castrismo, a nosotros nos suceda lo mismo que a ustedes con Juan Domingo Perón. Que haya una corriente de castristas que defiendan el proyecto castrista, que tiendan a desestabilizar el país y a no permitir que el país se encauce tranquilamente hacia la democracia. ¿Sabes que temo eso, no? De que eso pueda ocurrir en Cuba. La experiencia de ustedes con el peronismo, que en Cuba se llame fidelismo o castrismo, yo temo que pueda producirse. Claro, sí. El populismo es nefasto. Es nefasto. Y son líderes populistas. El personalismo y el egocentrismo cuando uno ocupa cargos públicos es algo devastador, sí. Nosotros lo hemos sabido. Ustedes lo han vivido con dolor. Sí. Bueno, ustedes más, pero bueno, nosotros lo conocemos, sí. Ahora, ha terminado el gobierno Fernández, o sea, esa dupla que no resolvió ningún problema, que agudizó los problemas. Está el señor Javier Milei en el poder. ¿Cómo tú aprecias los cambios que se han producido en el país? Me decías que está más costosa la vida en este momento, está más cara. Bueno, sí, la Argentina tiene eso también, Pedro. Así como el péndulo va de un extremo a otro en lo político, en lo económico también es nuestra historia. Van a extremos. Claro, vamos a extremos. Cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina era uno de los países más baratos del mundo. Tú podías ir con tu familia, con tu esposa, a tener una cena opípara en una parrilla de Buenos Aires por monedas en términos de dólar. Hoy día está tan caro como comer un churrasco en la pequeña Habana o en la ciudad de San Francisco. Que aquí está bien caro, ¿eh? Está muy caro, porque el dólar se ha abaratado. Lo que ha vivido la Argentina en el último año y pico es que los precios han subido acompañando el ritmo de la inflación, pero el dólar se ha mantenido bajo respecto del contexto inflacionario. Es uno de los pocos precios que ha quedado planchado. Entonces hay que dar más dólares para comprar lo mismo que con mucho menos se compraba en diciembre del 2023. Entonces la Argentina está caro, los argentinos están... Es algo que se ha vivido permanentemente por esas maniobras del tipo de cambio, no porque el país mejora o empeora. Los argentinos ahora van a Brasil, vienen a Miami, van a Chile, y después la ola cambia y los uruguayos hasta hace un año y pico venían a las farmacias de Buenos Aires un fin de semana en un ferry para comprar shampoo porque era más barato que en Montevideo. Son esas cosas de la Argentina a la que si uno no que ni ustedes mismos entienden. Claro, pero uno ya está tiene la gimnasia, pero si alguien viene de afuera dice, aquí es imposible vivir. Un suizo, digamos, estaría a puro Valium todas las mañanas porque es imposible sobrevivir en un contexto como ese, ¿no? Pero políticamente, ¿tú crees que el país está más encaminado en este momento? Bueno, la llegada de Milei, que yo distinguiría básicamente un hecho que Milei llegó porque él supo llegar a la gente. Es decir, el mundo ha cambiado, Estados Unidos ha cambiado, el mundo en general ha cambiado y la forma de llegar a la gente, al electorado, es otro. Entonces, uno podría decir la gente está más bruta, si me permite, Fedro. Entonces, la forma de hablarle, de entusiasmarla, es también sin tanta sofisticación, sin tanta parsinomia, sino hablando a los gritos o vociferando. Y Milei fue muy bueno en eso, lo era como panelista en la televisión, como invitado a programas políticos, y eso llegó a la gente, sobre todo a la gente más joven. Eso, su personalidad que captó a gran parte de la gente, o entusiasmó, sumado a que del otro lado ya la gente no creía en nadie, permitió que un outsider como Javier Milei llegara a la presidencia, con ideas, si uno lo escuchaba y lo sigue escuchando, muy buenas que yo comparto, él defiende o suscribe. Sí, las propuestas son muy sanas. Exactamente, los principios económicos de la escuela austríaca que yo me he dedicado a enseñar desde que nací prácticamente, así que en eso no puedo estar más en acuerdo con él. El problema es que en la práctica
Eso, primero, es difícil de aplicar políticamente, y sobre todo a alguien que llega sin respaldo político, con poca representación parlamentaria y sin un partido político que ahora está tratando de formar. Pero lamentablemente para mí se ha rodeado de gente que no está convencida de esos principios que él sostenía. Y algo que para mí hubiera sido fundamental y que yo apoyé en su momento era la dolarización de la Argentina, el utilizar el dólar como moneda. No porque el dólar no deje de ser... Como hizo Ecuador a finales del siglo pasado. Porque, a ver, la Argentina ha demostrado que su Banco Central no sirve para prestar el servicio de dinero. Y la Argentina, Pedro, si tú estás hoy, ahora con Milei que la cosa está más estable, pero si has estado desde que yo tengo uso de razón, los noticieros en la radio cuando dan el PIB de la media hora, dan la temperatura, el estado del tránsito y el tipo de cambio en el mercado negro. Esas son las tres cosas que la gente necesita para salir de su casa, pero desde que yo era pequeño. Repite eso, porque sí. Porque no tiene, de verdad que no tiene sentido, eso no pasa en ningún país del mundo. Yo soy un amante de la radio, siempre me gusta, queda medio antiguo, pero me gusta escuchar radio. Me gusta mucho la radio. Entonces, si tú escuchas las noticias, los noticieros argentinos, te puedo pasar emisoras para que escuches y pruebes. Cuando viene el noticiero, que el programa hace la pausa y manda el corte comercial cada media hora, cada una, según la emisora, la noticia que dan es la temperatura, el estado de las autopistas, del tránsito en general, de la red de subterráneos, etcétera, y el tipo de cambio, cómo está el tipo de cambio blue, ahora le llaman blue, antes era el mercado negro. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Que yo sepa, no. Entonces, los argentinos, si tú le dices a alguien cuánto vale tu motocicleta o tu automóvil, ni que hablar de tu terreno, de tu casa, lo trasladan al dólar. Te pueden hablar de hecho, la mente popular está ajustada al dólar. Pueden hablarte de pesos si le estás hablando de un par de mocasines o de una corbata, pero en las cosas de mediano porte para arriba está todo en dólares. Entonces, es un desgaste permanente que nosotros tenemos como argentinos de estar pasando de una divisa a otra. Es decir, antes cuando se disparaba todos los días estábamos preocupados cómo estaba el dólar. Ahora que el dólar está estable o a veces tiende a la baja, la preocupación sigue igual porque hay gente que no le conviene esa situación. ¿Y tú crees que Milei vaya a la dolarización? Mira, ese había sido su caballito de batalla, él lo quería. Dolarizar la economía y destruir el Banco Central. Hoy día él se jacta de que ha hecho que el peso sea una moneda fuerte y elogia al presidente del Banco Central que tendría que estar manejando ruina porque lo iba a dinamitar. Así que no se habla más del tema de la dolarización. No sé, no estoy en la cocina del gobierno. Se abandonó el proyecto, sí. Se abandonó el proyecto, sí. No sé por qué, si era una mentira de campaña para atraer votos, si algo pasó en el medio que alguien le dijo no, esto no se puede hacer o... No tengo idea, Pedro, no puedo meterme en eso, pero no se habla más. Oficialmente ya del tema de la dolarización no se habla más. ¿La situación de la población en términos de subsistencia ha mejorado o se ha agravado? Bueno, al comienzo de la llegada de Milei a fines del 2023 hubo un pico inflacionario. La inflación de ese mes superó los 25 puntos. Y después, a partir de enero de 2024 y durante todo el año, que la inflación fue del 118%, ha ido bajando. Recién a mediados del año pasado, el 2024, bajó por debajo del 5% mensual. Es un aliento. Sí, y el pico que había tenido la cantidad de individuos en estado de pobreza, que había llegado al 52%, ahora está al 38% y algo. Digamos, siempre teniendo en cuenta que las estadísticas son números que tú los torturas y confiesan lo que el torturador desea, ¿no? Tomando con pinzas esos números, pero sí, aparentemente hay una estabilidad de precios relativa y los niveles de pobreza e indigencia han ido bajando. Lo que hay que ver es si esto es sostenible en el tiempo y si hay realmente un programa de gobierno más allá de que pasamos de 18 ministerios a 8 o que reparticiones públicas se han fusionado, o contratos de empleos públicos no se han prorrogado, etcétera. Hay mucho por hacer, Tenemos elecciones de medio término ahora en octubre y la aspiración de Milei es lograr una representación parlamentaria mayor número de diputados, sí, porque está gobernando minoría, ¿no? Está gobernando en minoría, básicamente tiene que recurrir a decretos, por ejemplo, para nombrar, que eso es una falta, digamos, de
de conciencia republicana muy grave nombrar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto presidencial, cosa que después en el Congreso no fue convalidado y tuvieron que renunciar los 2 que habían asumido a los pocos días de hacerlo. Sí, eso, está gobernando en una gran minoría, digamos. Pero lo que me preocupa también, Pedro, es que él ve como al principal opositor al partido de Mauricio Macri, que son las ideas más afines a las de Milei, y no al peronismo. Y no al peronismo. Eso es curioso. En la ciudad de Buenos Aires... Él tiene mucho de populista. Bueno, uno podría decir es un populista de derecha. Si sí, de derecha, sí, tiene mucho de derecha. A ver, como te digo que comparto sus ideas, a mí no me... Y él se enoja cuando uno les dice esto. Yo no comparto sus formas. A mí la gente que habla agresivo, con insultos, que no respeta la disidencia de otros, las diferencias. Que no conocen de la cordialidad. A ver, es fascinante el mundo de Twitter para que un mandatario tenga trato directo con sus gobernados. El mandatario y el mandante pueden interactuar directamente sin intermediarios, pero cuando un presidente retuitea en contra de un periodista, de un medio o de un actor... Eso me recuerda a Hugo Chávez. Claro, bueno... Hugo Chávez y Fidel Castro gobernaban a través de la televisión. Claro, bueno, sí. Tomaban sus decisiones y las hacían públicas por medio de la televisión o de la radio, y después lo refrendaban en el gabinete que le era sumiso a cualquiera de los dos. Sí, y sus émulos en Ecuador, Rafael Correa y Cristina Kirchner, que hacía no me gusta eso esas tampoco. Conferencias. Sí, claro. Yo creo que un presidente tiene que respetar la dignidad del cargo. Y no me gusta cuando ataca a otros porque opinan distinto. No, digamos. tampoco. Eso es ser liberal, eso es respetar la libertad. La libertad es permitirle a los otros pensar como quieren, no como yo lo desea. Entonces... eso es algo que yo tengo, digamos, ciertas objeciones contra el gobierno de Milei. La idea de él es ahora, en las elecciones de octubre, poder aumentar el caudal de representación parlamentaria y eventualmente gobernar a través de leyes y no tanto de decretos. Pero por lo que tú me has dicho, desde afuera, por supuesto, se podría concluir que el mandato de Milei ha sido más productivo, más provechoso para la población y para el país que los años que tuvieron los Fernández. Bueno, sí, estamos comparando la destrucción con alguien que está tratando de crear algo. Mejorar las cosas. Y de mejorar las cosas, sí, no, obviamente eso es así. Podemos diferir en las maneras en que se hace o cómo habría que hacerlo o qué cosas habría que hacer, pero obviamente, a ver, el peor impuesto y lo peor que hay para la convivencia y la paz social es la inflación, Pedro. La inflación es ese enemigo invisible que va diluyendo el salario de las personas. No nosotros aquí en Estados Unidos que lo vivimos. Bueno, tú lo viviste también. Sí, claro, lo estamos padeciendo. Un año atrás. Sí. Vivíamos esa inflación, fue terrible, destructiva. Sí. Alguna vez aquí tendrían que plantearse de nuevo retornar al patrón oro que el crápula de Richard Nixon eliminó allá por 1971. ¿No? Alguna vez habría que volver a eso. A que el dólar no sea papel impreso respaldado en aire, sino que tenga realmente un respaldo en algo, ¿no? Pero nadie habla tampoco de eso. Yo creo que estamos viviendo un mundo de ficción desde hace muchos años y vamos a seguir, desgraciadamente, en esa ficción mucho tiempo más. Sí, claro. El tiempo, como tú bien lo conoces, corre. Quisiera enviarle por este medio un fuerte abrazo a Martín Simonetta, que fue quien hizo posible que te conociera, que hiciéramos este contacto, que se encuentra en Buenos Aires, ¿no? Está en Buenos Aires. Pedro, y si me permites un segundo, adelante. No quisiera dejar de rendirle un modesto homenaje a quien nos dejara el domingo pasado, Mario Vargas Llosa, que fue un gran luchador por la libertad. Tengo el gusto de ser muy amigo de Álvaro, su hijo, que anhelo que tome la antorcha de su papá y bueno, sigan iluminándonos con su pluma y luchando por estas ideas que nosotros amamos tanto. Que así sea. Álvaro es un hombre con mucho talento. Exactamente. Ojalá pueda seguir los pasos de su padre, que como tú bien has dicho, fue un iluminado, fue un hombre que estuvo muy claro sobre la situación política latinoamericana. Yo voy a sumarme a ese recordatorio para hablar de una persona que tal vez no conociste, que fue comisionado de la ciudad de Miami, el señor Manolo Reyes. Ajá, amigo personal, un cubano ejemplar, un político ejemplar, de esos ciudadanos que realmente
lo motivan a uno a participar en elecciones. Porque a veces hay candidatos que uno va a votar porque no queda alternativa. El derecho cívico lo obliga a uno a votar. Pero hay candidatos que uno no quisiera, ni de un lado ni del otro Sí, ver. claro. Pero el caso de Manolo Reyes fue un cubano excepcional. De esas joyas que perdió Cuba por culpa del castrismo, que pudo haber aportado mucho a la nación cubana, pero que desgraciadamente no fue así. Así que tanto a Manolo Reyes como al maestro Vargas Llosa, nuestro más sentido recuerdo y nuestro más profundo pésame a sus respectivos familiares. Quiero que me hables del instituto, porque el tiempo nos quedan menos de 10 minutos. Bueno, el instituto, el Independent Institute o el Instituto Independiente, que es el que nosotros manejamos en español, se fundó hace 40 años el año que viene en la ciudad de Oakland, en California, la bahía de San Francisco. Y se ha dedicado a defender las ideas de la libertad. Su logo es un faro, como la luz que puede iluminar desde la academia, desde los escritos, desde las publicaciones o los seminarios, a la opinión pública sobre ideas de una sociedad abierta, de un mercado libre, de una vida en paz, digamos. Tenemos determinados o distintos centros. Yo dirijo el Centro para la Prosperidad Global, que Álvaro había creado 20 años atrás, y ahora yo he tomado la posta. Y bueno, tratamos de defender desde nuestro centro, básicamente enfocados en Latinoamérica, ya que soy argentino y mi idioma es el español, el idioma materno, así que luchando por la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que son nuestros países hermanos que hoy día están más padeciendo, de Bolivia también, ¿no? Por supuesto. Tanto Álvaro como los Vargas Llosa, tanto Álvaro como Mario fueron muy solidarios con la democracia, la libertad, y tuvieron siempre y han tenido una profunda preocupación por lo que acontece en Cuba. Sí, claro. Así que de más está decirte que en lo que nosotros podamos colaborar personalmente, y que estas cámaras están a la disposición de ustedes para ponernos al tanto a nosotros y al público de cualquier gestión que se pueda hacer. Muchas gracias, Pedro. Invito a los televidentes que sigan nuestras redes, como el Instituto Independiente, lo van a encontrar en Facebook o en Instagram o en Twitter. Asimismo, Instituto Independiente. Instituto Independiente, sí. Vamos a retomar de nuevo Argentina, y te agradezco mucho que nos haya dado esos detalles, porque nos quedan 5 minutos más. ¿Tú consideras que Argentina, bajo el mandato de Milei, tienda a mejorar la situación o creas que se degrade más? No, a ver, yo anhelo y creo realmente que va a mejorar, digamos. El contexto hoy día, todas estas turbulencias que el presidente Trump ha generado desde que asumió en enero. Con los aranceles. Claro, con los aranceles y la guerra comercial, y ha generado cierto malestar universal para el libre comercio también. Y cierto desconcierto. Claro, hay una gran incertidumbre hoy día respecto de lo que va a pasar a nivel global. Pero creo que la Argentina, si sigue un proceso de privatizaciones, de achicar el gobierno, de dejar de ingerir en todos los asuntos de la gente, hace falta una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma del sistema previsional. Eso no se está hablando hoy día y se está demorando, posiblemente por la falta de acuerdos parlamentarios, ¿no? Al gobernar en minoría. Pero yo creo que, digamos, por lo menos en términos relativos de dónde ha venido la Argentina, solo le quedaría mejorar. Eso es lo no hay alternativas. No hay alternativa, digamos. Y creo que la gente en parte ha cambiado. En parte lo siguen a Milei por su persona, pero en parte la gente está aceptando cosas que antes previamente no aceptaba, como achicar el Estado, como bajar el gasto público, como reducir lo que sí se aprecia, Gabriel, es que la capacidad histórica que ha tenido el peronismo para desestabilizar la sociedad argentina no la ha podido desarrollar en esta ocasión. No, y tampoco lo logró con Mauricio Macri durante sus 4 años de presidencia. Sí, pero Mauricio tampoco fue tan claro, creo yo, y tan directo como aparentemente está haciendo Milei. Sí. Sí, esperemos. Ahora falta un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre una causa de corrupción en la que está involucrada la expresidenta Cristina Kirchner.
Así que por su edad no va a terminar en un calabozo, pero Qué pena. podría tener prisión domiciliaria al menos. Y eso es algo que aparentemente Algo parecido a lo que le ocurrió a Menem, ¿no? Claro, Menem tuvo por poco tiempo, estuvo, sí, a comienzos de este milenio preso, sí. Esos son jaulas doradas. Sí, Hay que decirlo exactamente. así. Prisión domiciliaria y jaula dorada. Exactamente. Es prisión, sí. pero jaula Sí, dorada. claro, sí. La libertad, los derechos humanos han mejorado en Argentina o han empeorado. No, yo creo que han mejorado, sí. El ámbito de libertad es un poco mayor hoy día que lo que era respecto a años anteriores y el estado de los derechos humanos, bueno, si no tenemos en cuenta la situación de la gente que pasa situaciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad, no hay torturas, no hay presos políticos, en ese sentido hemos mejorado. Me preocupa, como te sostenía recién, cuando el presidente de cuentas de Twitter o sus seguidores atacan a la prensa opositora y eso genera pero la libertad de prensa no ha resquemor. sido coartada en ninguna medida. En principio no. A ver, es muy raro hoy día en Argentina, no encuentras a alguien que opine francamente así libremente. O son oposición total o ven un mundo de maravillas en sus programas. No hay algo intermedio. Algo puede haber ahí, pero... Me parece un predio muy parecido. Sí. No hay nada, no hay gente reflexionando sobre la realidad de manera neutra, digamos. O lo ven todo mal o ven todo fantástico y con loas o callan la boca. Ese es un problema que yo noto. Es inmirable la televisión a nivel noticias, ¿no? O programas políticos. Es que yo creo que los tiempos tumultuosos dejan muy poco a la paciencia y a la cordialidad. Aquí pasa lo mismo. Aquí está pasando lo mismo. Aquí está pasando lo mismo. Aquí tú no puedes, no para el gobierno, sino para los partidarios, a veces decir que no compartes un punto de vista 100%, exacto, porque se molestan. Quieren que estés de acuerdo 100%. Es todo o nada. No es posible. Es todo o nada, es imposible. No. Esa homogeneidad esas son situaciones extremas que le hacen mucho daño a la sociedad. Exactamente. Sea aquí, en Argentina, en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Me preocupa aquí porque si esto fracasa no va a haber a dónde emigrar, salvo que descubran vida en Marte pronto, pero... yo no creo, y a Marte tal vez los chinos estén ahí también haciéndonos la vida imposible. Está el partido regulando todo. Yo digo que hay que cuidar este imperio, porque con todos sus defectos ha sido el mejor en toda la historia de la humanidad. Exactamente. Hay que cuidar. Fue la única revolución que tuvo un final feliz. Más ninguna ha tenido así. Sí. Gabriel, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Y tengamos presente siempre lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y agradecido a Gabriel. Gracias.